Ya va, espérame. Hola a todas, Hola chicas. ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Hola. Aquí ya se están sumando más compañeras. Vamos a dar nada más un minutín, unos minutitos, yo creo. Muy puntuales ustedes. Si no tienen inconveniente, vamos a grabar la sesión para que si hay colegas que no se puedan sumar, pues les hagamos llegar también como los materiales y las capacitaciones. O sea, si hay alguien que igual por ahí tenga alguna objeción, no duden en hacérnosla saber. Muchísimas gracias. De hecho, varias compañeras comentaron que podrán entrar un poco más tarde, entonces será de utilidad la grabación. Ah, buenísimo. Sí, o sea, igual no decimos nada así como tan comprometedor ni nada o que balconee a alguien en específico. Entonces, igual nada más un par de minutines y ya comenzamos. Igual sí pueden, o sea, considerando que sí somos pues varias, y para no hacer así algo muy cansado, una ronda y presentarnos y eso, si pueden poner más como en el chat, eh, nada más como su nombre y la colectiva y así podemos identificarlas más o menos o saber si hay compañeras de los otros movimientos que no se pudieron sumar. Y también las compañeras de accionarios, si están acá, igual que ya las vi, está Isa y está Mariela, para que las identifiquen también. La Sofía y la Lisette. Ah, genial. Entonces tenemos representantes de las tres, de los tres movimientos, qué emoción. Creo que entre ustedes, pues no sé si alguna vez han tenido como interacción, pero bueno, si no, pues ya a través de estas 4 sesiones que vamos a tener los próximos jueves y pues seguramente nos vamos a ir conociendo cada vez mejor. Y el objetivo, pues, sería ideal y genial que de acá salieran como nuevas colaboraciones y nos podamos potenciar. Un placer todas. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar presentando mi pantalla y compartiéndoles un poquito para ir avanzando y vamos a ir dejando entrar a compañeras que se vayan sumando. ¿Vale?
Listo. Pues muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy, por hacerse el tiempo. Yo sé que a veces, bueno, sabemos que es complejo también ya llegar al final del día, a veces con el cerebro un poco frito, pero trataremos de que esta primera sesión pues sea bastante, sobre todo de utilidad para todo el trabajo que ustedes ya vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Yo soy Jimena Arrieta y a varias de ustedes, o casi todas, pues no tuvimos chance de conocernos en llamadas más uno a uno. Ya tuvimos también oportunidad de contarles un poquito sobre quiénes somos. Somos Accionario, una ONG o una organización social que desde hace un par de años, pero con experiencia de bastante más, nos enfocamos en acompañar y ayudar a activistas, a movimientos, colectivas, colectivos de México y de América Latina que tienen necesidades sobre todo de generar campañas para el cambio social, para la incidencia, para movilizar. Y ahora pues seguramente durante todo este rato pues vamos a escuchar un montón la palabra incidencia y la palabra campaña y nos vamos a detener un poquito como en esa parte. Acá estamos, bueno, Abel y yo, que somos cofundadores, pero acá nos faltó otras dos fotitos. Está por ahí Mariela, que bueno, nos ayuda todo el tema de comunicación, que acá está conmigo al lado. Y está Isa también, que bueno, Isa es periodista, es cubana y también ha participado, está aquí en México, pero ha participado en muchas campañas, no del lado de accionario hasta ahora, sino del otro lado, o sea, del lado de ustedes, de las colectivas, de los movimientos. Entonces, estamos como para resolver también cualquier duda, comentario, inquietud que pueda surgir durante este rato en el que vamos a estar presentándoles el primer paso de la metodología y haciendo también una pequeñita introducción de lo que estamos buscando y sobre todo el por qué estamos acá. Ya el tema más de presentaciones, pues ya lo hicimos más como a través del chat. Les agradezco como a todas. El tema de algunos acuerdos, nos vamos a encontrar este y los próximos 3 jueves a las 7 de la noche. Ahí, bueno, la idea es no comenzar como muy tarde, ni mucho menos, dar 5 minutos de tolerancia y grabando siempre esto como para apoyar a las compañeras que por alguna otra razón no se puedan sumar. Vamos a ocupar también algunas herramientas, sobre todo una que se llama Notion, que no sé si la conocen, pero que sobre todo nos va a servir como una especie de repositorio de lo que suceda durante el laboratorio. Es decir, ustedes después de estas sesiones van a poder regresar a esta página y revisar, ok, esta fue la sesión, esto fue el ejercicio que hicimos, esta es la bibliografía, les digo, como una especie de página, repositorio para volver a esto, no solo durante el proceso de capacitación, sino que esto ya se les queda a ustedes, ¿no? O sea, como pues ya es libre para que ustedes lo puedan consultar cuando así lo deseen, es de ustedes y es para ustedes. Entonces estaremos ocupando esta herramienta, también estaremos en algún momento utilizando otra que se llama Mural, que bueno, a veces es más como si no la han usado o si sí, es básicamente como estos tableros en blanco donde si tuviéramos, no sé, un montón de post-its y plumones, pues estaríamos trabajando de forma colaborativa. Entonces, nada más se las muestro como para que tengan un poco de contexto de qué implica utilizar este tipo de herramientas.
Funcionan también para el móvil, aunque tendrían que bajarlas o descargarlas. Como les comentábamos también en las sesiones 1 a 1, muchos de los pasos de la metodología de campañas implican usar este tipo de plantillas o lienzos. Es muy visual todo lo que nosotros planteamos para generar una estrategia de campaña. Y entonces utilizar una herramienta como Mural, pues es bastante útil, ¿no? Como para simular el tema de los post-its y ese tipo de cosas. Entonces, acá más bien estamos viendo como un ejemplo de otro laboratorio y así es como más o menos trabajamos. También, digamos que estos tableros se quedan disponibles para las equipas, o sea, para que sigamos trabajando de esta forma. Las plantillas incluso se les quedan a ustedes por si las quieren usar en la campaña que salgan estos cuatro sesiones o si quieren utilizarla en otro momento para otra cosa, también lo pueden hacer. Entonces, me regreso un poco acá. Si tienen alguna duda, igual no tengan problemas en interrumpirme o dejarla en el chat. Igual mis compañeras estarán pendientes también de responder cualquier duda por el chat que vaya surgiendo. Entonces, me voy a seguir y ya, pues ahí vamos comentando. Bueno, les decía que mucho de la motivación de Accionario cuando creamos este proyecto es muy similar a las motivaciones que tienen ustedes para ser parte de los movimientos a los que pertenecen. Lo que buscamos en realidad es un mundo más abierto, más justo, con menos desigualdades, donde las personas, mujeres, hombres, cualquier tipo de identidad de género que sea, puedan tener un espacio y participar en lo que llamamos asuntos públicos, es decir, cuestiones que nos atraviesan como personas que somos parte de un país, de un estado, donde podamos exigir nuevos derechos si es que no existen, como en el caso de las compañeras de Marea Verde, o cuando tenemos que defender también derechos que ya están plasmados, pero que de alguna u otra manera se siguen vulnerando. Entonces, las motivaciones para estar juntas, para definir hacia dónde vamos, cuáles son los recursos con los que contamos, por lo general el incentivo y lo que estamos buscando en realidad es un cambio a veces desde paradigma hasta cuestiones simples, pero es lo que de todas formas nos hace levantarnos pues, todos los días. Acá en esta pantalla lo que les mostramos en realidad son algunas de las lecturas que como equipo de Accionario nos inspiran un montón como para darle un poco de estructura a esa motivación y ese incentivo de generar cambios. Algunas de ellas hablan más de cómo implementar, por ejemplo, estrategias y tácticas creativas o culturales para generar un cambio, que no necesariamente cuando hay una injusticia, no siempre digamos que el choque es a veces lo más efectivo, sino que también hay un montón de dinámicas, sobre todo muy efectivas a través del arte, que pueden ayudar a movilizar a nuestros públicos y a nuestras audiencias. Mucho de ese recorrido lo habla Zdruja Popovic, o sea, tiene ahí un nombre bien extraño. En el libro de cómo hacer la revolución que les pasamos también como por electrónico. Da un montón de ejemplos, incluidos pues movimientos muy conocidos como el de Gandhi en la India y algunos otros, donde igual como a través de ciertas
tácticas más enfocadas a la creatividad, pues lograron los objetivos que se estaban planteando. Y que a veces cuestiones que parecen imposibles, porque igual nos han hecho pensar o sentir que en realidad no tenemos ningún tipo de poder, pues terminan siendo bastante efectivas. El otro libro que nos gusta mucho es Empezar por el Porqué, y esto lo vamos a ir también como repasando en distintos pasos de la metodología para conectar también en el por qué soy parte de un movimiento como Marea Verde Sonora, o por qué soy parte de Afrochingonas, o por qué ser parte de Restauradoras con Glitter, que no necesariamente tiene que ver con el qué o el cómo hacen las cosas, sino con una cuestión muchísimo más emocional, y que si somos efectivas en comunicar ese por qué, lo más seguro es que logremos cada vez más movilizar y tocar los corazones de las personas con las que queremos trabajar. Para no clavarme como tanto en esta parte, el libro que también, o la lectura que nos ha también como dado muchísima guía y mucha luz en este recorrido es el de Nuevo Poder. Y este libro básicamente lo que plantea es que en nuestra era, en nuestra época, donde estamos hiperconectadas, existe como una especie de tensión de dos tipos de estructuras de poder. Por un lado existen estos gobiernos, estas empresas, organizaciones igual sociales, ONGs, e incluso movimientos, o sea, movimientos de la vieja guardia, que manejan una estructura muy, muy jerárquica, muy institucional, muy de arriba hacia abajo, un poco más autoritarias, donde se enfoca mucho el tema de la competencia, donde el poder que se logra igual acceder se concentra como en algunos pocos. Por lo general, sí terminan siendo como pues, esos señores, ya saben, de ese estilo, no sé, se me viene a la mente los que luego están como en sindicatos, como el Romero de Champs, así como de ese estilo medio nefastones. Y bueno, digamos que ese poder sigue estando bastante anclado como en la sociedad, y sobre todo en la nuestra. O sea, estamos incluso viviendo un gobierno bastante complejo, que en relación con movimientos justo feministas, con organizaciones, pues tiene justamente esa tensión. O sea, un gobierno que está más anclado en esas décadas setenteras, donde la lealtad, el tema de entre menos participación a veces exista de entes, por ejemplo, autónomos, mejor, donde si podemos quitar, no sé, al INE o al INAI, que tienen cierta autonomía, pues mucho mejor, y el tema es concentrar el poder a veces en algunas solas personas, donde se resalta mucho más el autoritarismo y ejercer cierto control a través de esa estructura un poco más añeja. Y por otro lado, este tipo de nuevo poder que se refleja mucho en movimientos como los que ustedes representan hoy, que en realidad son movimientos algunas veces orgánicos, donde la estructura es más horizontal, donde la toma de decisiones no está concentrada pues quizá como en una lideresa, que lo que se diga, lo que diga ella pues es lo que se va a hacer, sino que están más ancladas en la colaboración, en el consenso, en incluso ser transparentes. Y ustedes, incluso en las sesiones 1 a 1 que teníamos, lo mencionaban bastante, o sea, como un desafío, cómo vamos a comunicar o cómo comunicamos hacia las demás compañeras de los movimientos, que estas estructuras
estas capacitaciones, si vamos a hacer una campaña, o sea, existe ya esa inquietud por trabajar el tema hasta de transparencia, de rendición de cuentas. Tienen también como esta energía de hacer las cosas por ustedes mismas, hacer que las cosas sucedan. Si tienen que ir a hablar con tal tomadora de decisión, pues nada, o sea, si no tenían o no sabían muchos temas de vocería, pues lo aprendo y lo hago y voy y doy entrevistas, y no necesariamente lo sabía hacer antes, pero le entro. Digamos que hay cierta como fraternidad también dentro del grupo, y ustedes de alguna u otra manera representan este nuevo poder y este nuevo liderazgo. Estas dos, les comento, no es como que una está como ganando sobre otra, sino que están en constante tensión todo el tiempo. Y bueno, desde Accionario, pues obviamente también nos inclinamos muchísimo más por la parte de la colaboración, por la parte de la transparencia, por la parte de ser horizontales, ser francas, ser innovadoras, ser ágiles, y mucho del trabajo que hacemos también en el tema de campaña implica eso, o sea, movernos lo más rápido posible porque las circunstancias están siendo muy pesadas y muy tensas. Entonces, les recomendamos, si no lo han leído, ese libro también, y da un montón de ejemplos de movimientos globales, y al fin de cuentas lo que nos deja, creo, como de por ahí de enseñanza un poco, es que hay bastante área de oportunidad y que vale la pena, o sea, como seguir en esto, que hay mucha esperanza también, y que el poder del colectivo es bastante grande, bastante fuerte, y que también este viejo poder le tiene mucho miedo a este nuevo tipo de liderazgo, y hay que entender que hacia allá vamos. Ahora, bien, o sea, nosotras hoy estamos siendo parte de esta capacitación que le llamamos Laboratorio de Incidencia, y la misma metodología se llama Metodología de Aceleración de Campañas de Incidencia, y usamos mucho esa palabra, pero ¿qué entendemos? ¿O qué es incidencia? Acá voy a dejar que mi compa Abel nos cuente muy simple, o sea, qué es lo que entendemos por incidencia accionario, y ver si a ustedes les hace sentido. Gracias, Jimen. Igual un poco el objetivo es hacerlo lo más simple y resumido, y bueno, esto no significa que es la verdad absoluta que se graba en piedra, pero para nosotros la forma más fácil de entender incidencia es la capacidad que todos tenemos de impulsar un cambio, de lograr un cambio, ¿no? Todos, bueno, desde Accionario creemos que todas las personas que se involucran en los distintos procesos tienen esta capacidad de lograr ciertos cambios, ¿no? Y buscamos siempre incluir a todas las voces. Es un gran reto, y por eso luego los procesos que hemos acompañado pues toman bastante tiempo, ¿no? Porque sí es compleja la inclusión, pero creemos que es importante porque todos tenemos esta capacidad de influir y de cambiar la realidad. Desde una trabajadora del hogar, que ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿no?, de la campaña que pudimos acompañar por la garantía de la seguridad social para las trabajadoras del hogar, pues que las historias de las personas tienen muchísimo poder. Entonces, en resumen, ese es como el consenso a lo que hemos llegado desde Accionario, de qué entendemos por incidencia, esta capacidad de poder transformar la realidad, y que todo el mundo la tenemos. No le pertenece solamente a un liderazgo o a una persona. Luego, la siguiente pregunta que siempre nos gusta definir, ¿no?, que es qué entendemos por una campaña. Dentro de Accionario siempre nos entendemos en procesos de campañas, porque nos permiten darle una temporalidad a los procesos que acompañamos. Todas las campañas tienen un inicio y un final,
Sin embargo, eso no significa que los procesos de cambio tengan muchas veces una fecha de caducidad. ¿A qué me refiero? Otra vez regresando al ejemplo de las trabajadoras del hogar, pues es una lucha histórica que pues, fue un proceso de años, 20 años, en el cual se articularon, se hizo un sindicato, se hizo una modificación hasta en el lenguaje de apropiarse del concepto de trabajadoras del hogar, de pasar de ser chachas, ¿no? Que es muy despectivo en nuestro país, a conceptualizarse como trabajadoras del hogar. Y bueno, es un proceso largo, sin embargo, las campañas normalmente van teniendo temporalidades. Vamos a verlo a más a detalle más adelante cuando veamos los lienzos de campaña y el plan de acción, cómo establecemos ciertas temporalidades y por qué es tan importante definir estas temporalidades para mantener la motivación, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué entendemos por campaña? Un poco ya llegando a la definición, son procesos en los cuales buscamos lograr un objetivo y tenemos ciertas estrategias que nos ayudarán a lograr este objetivo. Entonces, así es como tenemos nuestra definición de campaña. Y por último, la gran pregunta por el porqué de la metodología de accionario y por qué lo hacemos a través de los lienzos que acaba de presentar Jime al inicio de la sesión, ¿no? Y es porque nos permite justamente incluir a todas las voces dentro de los procesos de cambio. Justamente como lo explicaba hace rato Jime, creemos en esta nueva forma de poder en el cual todos tenemos la misma capacidad de influencia y de incidencia y todos tenemos que tener nuestras voces representadas en los procesos y la mejor forma de escuchar las voces de todos y de todas es a través de estos lienzos en los que todo el mundo pues, tiene el mismo, la voz de todos pues pesa lo mismo y la metodología nos permite ir integrando, ¿no? De forma democrática y participativa las voces de todas las personas dentro de estos procesos. Entonces, la metodología nos ha ayudado a sistematizar muchas de las experiencias que vamos teniendo cuando acompañamos distintos procesos, que vamos, todos los procesos que vamos a ver ahora en las presentaciones, ¿no? Las distintas sesiones, pues son procesos en los que vamos a poner nosotros ejemplos como macro, ¿no? Como el libro que les contamos ahorita de New Power, pero también vamos a contar mucho de nuestras experiencias. Y un poco el objetivo desde Accionario es que todas las experiencias que vamos teniendo sirvan y sean abiertas y que todo el mundo pueda aprender de ellas y que podamos ir fortaleciendo la metodología. Esta es la metodología, la que estamos viendo ahora en pantalla. Consta de estas 4 grandes etapas: entender, definir, accionar y aprender. Es una metodología que busca ser iterativa, que busca ser abierta, que no es una camisa no es una camisa ahora sí que de 11 varas, ¿no? Que no se pueda mover y que sea rígida, sino que nos permita a nosotros desde Accionario entender cómo podemos acompañar distintas partes de un proceso y cómo se puede adaptar a las distintas realidades. Es muy distinto tal vez para, otra vez, el ejemplo de las trabajadoras del hogar y en qué momento estaban, a cómo podemos acompañar un proceso, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Con las compas periodistas independientes. Entonces, nos permite a nosotros primero identificar en qué parte de un proceso está cada uno de los movimientos y nos permite también adaptar nuestros acompañamientos, nuestros acercamientos, dependiendo del estatus de cada uno de estos procesos. Vamos a verlos a detalle en las capacitaciones. Ahora sí que vamos a recorrer todas las 4 etapas, ¿no? En cada una de estas sesiones vamos a ver cada una de las áreas y vamos a ver los distintos lienzos de cada que utilizamos para entender mejor los problemas, para definir mejor nuestros planes de acción, qué podemos hacer para accionar y dar un mejor seguimiento y monitorear nuestras campañas, cómo podemos medir el impacto de nuestras campañas, cómo podemos establecer indicadores, porque es importante establecer indicadores y por último, porque también es importante aprender
de nuestras acciones, por qué es importante difundir el conocimiento, por qué es importante difundir el impacto que estamos consiguiendo y que al final es un ciclo, ¿no? O sea, aprender nos vuelve a llevar a entender una nueva realidad que antes no entendíamos, ¿no? O sea, después de, un ejemplo, ¿no? Después de hacer la campaña de la seguridad social para las trabajadoras del hogar, pues nos dio un marco para entender un nuevo problema. Ya no era garantizar en la ley la seguridad social, ahora el nuevo problema y lo que queríamos entender es por qué, aunque tengamos ese derecho garantizado, la gente sigue sin darle ese derecho a las trabajadoras, ¿no? Entonces ahí nos plantea un nuevo problema que nos vuelve a llevar a hacer otra campaña. La pregunta es, ¿cuándo termina este proceso? Pues todavía no tenemos una respuesta para esa pregunta. Sin embargo, siempre es iterativo, ¿no? Siempre vamos, o sea, soluciones siempre nos van a llevar a nuevos problemas. Creo que acá un poco nuestra filosofía es entender que los problemas pues nunca se van a acabar. Sin embargo, pues, más bien nuestra capacidad de adaptarnos a los problemas debe de ir mejorando, ¿no? Y aquí como un mega resumen introductorio, no sé si quieres agregar algo, Jimé. Perdón, estaba en mute. Sí, nada más, muchas gracias. A ver, nada más como para sintetizar un poco el anterior ciclo que les estábamos mostrando de entender, definir, accionar, aprender y volver a empezar como en esta iteración. Digamos que este ciclo se decanta en 8 pasos específicos que todo el tiempo estamos también iterando por sí mismos. Así es como empezamos y justo para esta edición de laboratorio y tomando en cuenta algunos aprendizajes anteriores, es que decidimos hacer esta introducción, por ejemplo, para hablar un poquito del tema de incidencia, qué es una campaña, porque a veces incluso en otras experiencias lo habíamos dado por sentado y no siempre es así. Y entonces en estos pasos vamos a sintetizar un par, pero vamos a agregar uno también que no aparece en esta imagen, que es súper importante y que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, es decir, cómo nos aseguramos de contar con los recursos necesarios para seguir con esta lucha. Y que todas, aquí sabemos que es súper complejo, que todas tenemos trabajos aparte y que la causa por sí misma pues también exige un montón de energía, un montón de tiempo y de cabeza y que qué mejor que nos pudiéramos dedicar al 100%. La buena noticia es que existen muchos modelos y muchas formas de poder hacer sostenible nuestras causas y nuestras luchas. Y es algo que también vamos a estar revisando, que no aparece necesariamente en esta lámina. Ya les habíamos contado en las sesiones 1 a 1 también como cada uno de los pasos. Entonces, solamente para terminar como esta primera etapa introductoria donde vimos incidencia, campañas, nuevos poderes, metodología, quisimos terminar un poquito con un par de ejemplos súper rápidos. Estuvimos trabajando en una campaña que se llama Fuimos Todas, que mencionando lo que decía Abel, a veces las campañas tienen una temporalidad, tienen una caducidad, porque tienen un objetivo muy puntual. Y a veces se paran por algún motivo o porque ya pasó la coyuntura, pero no quiere decir que el proceso o que el problema ya se haya de alguna u otra forma resuelto. El ejemplo de Fuimos Todas es exactamente ese. Nos activamos durante noviembre y posterior al 25N, porque una de nuestras compañeras en Accionario fue imputada con unas carpetas de investigación falsas que le abrieron, sobre todo porque la acusaban de criminalizar unas tiendas Adidas y un Oxxo en el centro, y de vandalizarlas y casi le estaban demandando por daños. O sea, una chica que es muy feminista, cree mucho en la manifestación, en el derecho a la protesta,
a la libertad de expresión, pero que de ninguna manera iba a ir a romper una tienda, y no porque no tengan derecho a hacerlo, simplemente ella no lo hizo. Y fue parte más como de una estrategia que nació directamente del gobierno de la Ciudad de México para empezar a criminalizar sobre todo a jóvenes, mujeres feministas, a través de una estrategia súper nefasta que implicó acusarla con un perfil falso en Facebook. O sea, el perfil falso decía, la arrobaba a ella y decía, esta chica es parte del bloque negro y vandalizó tal. Y con eso ya le hicieron pasar como un tormento en la fiscalía, porque más allá de que era falso, ella tenía que demostrar que era inocente, algo que es absurdo. Incluso tuvo que llevar su celular para decir, yo no estaba justo en ese punto, pedí los datos a mi compañía de teléfono, o sea, ella gastando recursos económicos, todo el desgaste emocional y lo que implica, solamente porque sí el gobierno tiene una estrategia muy específica para desincentivar que mujeres nos juntemos y nos apropiemos del espacio público. Entonces, acá la metodología funciona de forma muy directa, o sea, sigamos el primer paso, ¿cuál es el problema? Criminalización de la protesta, ¿qué queremos lograr? Alzar la voz, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué recursos tenemos? Pues conocemos a periodistas, pues lancemos esta historia por todas partes y salió en un montón de periódicos y de medios y lancemos una plataforma para hacer presión por lluvia de tweets, a Claudia Sheinbaum y a la fiscala y a todas las personas que estén involucradas. Y todo eso, Abel igual no me dejará mentir, pero fue en cuestión de horas, porque cada minuto que pasaba era crucial para que dejaran de acosar, porque esa sí es la palabra, a estas compañeras. No quiere decir, o sea, los cargos a fin de cuentas se retiran, pero no quiere decir que el problema se desaparezca. Y lo que nos dimos cuenta después es que lo que necesitábamos hacer ya era otro proceso, ya era más documentar cuáles son estas violaciones al derecho a la protesta y a la manifestación, y abrimos otro tipo de plataforma más de documentación de casos de violaciones a derechos humanos, porque sabemos que esto de estas 13 compañeras en Ciudad de México es una partecita de todo lo que pasa en el país. Y la única manera de hacer algo es reunir la evidencia. Entonces el proceso ya lleva un año, seguiremos haciendo alianzas, seguiremos hablando del tema, pero el proceso sigue y sigue y sigue. Y acá no sé si igual la voy a balconear, pero no sé si Isa, que está por acá, nos quieras contar tantito, o sea, cómo fue tu experiencia con esta campaña, que fue básicamente para reunir recursos y abrir el primer refugio para mujeres periodistas en Cuba. Una campaña de crowdfunding. Si te animas, ahí perdón que te balcone. No, tranquila, todo bien. Hola chicas, mi nombre es Isabel, soy cubana, como dijo Jimena al principio. Vivo acá en México hace como 2 años, casi 3. Vine por una maestría y bueno, ya me he quedado un poquito. Y bueno, sí, yo participé en esta campaña que se llamó Casa Palanca, que como dice Jimena, fue una campaña de crowdfunding, o sea, muy específico. El objetivo era como comprar una casa para tener un refugio para mujeres periodistas independientes en Cuba, porque bueno, en mi país el periodismo independiente es una actividad ilegal, entonces las mujeres sufren como este doble acoso, ¿no? Por ser primero mujeres y también por hacer periodismo independiente. Entonces fue una campaña que empezamos a hacer con un grupo de mujeres periodistas en Cuba que participaron desde el comienzo, y ahí surgió todo, desde el nombre de la campaña, el logo que queríamos utilizar, las propuestas de los diseños que nos acompañó también Abel en todo este proceso, el objetivo fundamental de la campaña, cómo íbamos a llegar a determinadas personas para que nos apoyaran con el crowdfunding, qué plataformas usar para el caso de Cuba para hacer una campaña de crowdfunding, porque no puedes usar cualquier plataforma por el tema del bloqueo y tal. Entonces pues fue un poco así, fue una campaña de 40 días
y una campaña que al final no logramos per se el objetivo porque teníamos que reunir 25.000 euros, un poquito grande la meta, pero bueno, sí logramos movilizar a muchas personas y sí logramos como un número de dinero recaudado. Lo que pasa es que cambiar una plataforma que luego te regresaba el dinero a los donantes si no completabas la campaña del crowdfunding. Pero lo más bonito de esta campaña, más allá de que no se haya logrado el objetivo, creo que monetario, físico, el espacio, fue la comunidad de mujeres que se fue articulando desde dentro y desde fuera de Cuba, que fueron un poco conectando con esta realidad de las mujeres periodistas, ¿no? Y Casa Palanca, en cierto modo, es una especie de colectiva, o intenta ser una especie de colectiva de mujeres periodistas y mujeres comunicadoras en general cubanas, y parte de eso surgió justamente por esta campaña, ¿no? Que fueron como movilizándose, y estuvimos también en varios medios de prensa cubanos, y también tuvimos el apoyo de otros medios latinoamericanos y españoles que dieron visibilidad a la campaña. Y creo que eso fue lo más bonito del proceso, más allá de que no hayamos logrado el refugio per se, pero sí un poquito brevemente lo que vivimos en esos 40 días, ¿no? Fueron muy, muy intensos. Muchas gracias, Isa. Sí, bastante intensos, y sobre todo esta parte, ¿no? Donde apelamos otra vez al tema del new power, al nuevo poder. O sea, de entender que cada una de nosotras tenemos distintos recursos, talentos, ideas, y que si nos juntamos y potenciamos la acción colectiva, pues a fin de cuentas nadie para los procesos. Entonces, bueno, hasta acá es esta introducción que considerábamos bastante necesaria para ahora ya entrar a la parte más práctica del inicio de la metodología de aceleración de campañas de accionario. El primer paso de la metodología, y casi de cualquier método, incluso, bueno, científico, tiene que ver con identificar un problema. O sea, ustedes y cada una como parte de un movimiento feminista, pero que persigue a fin de cuentas objetivos particulares y específicos, han identificado un problema que a fin de cuentas las motiva y las incentiva para estar juntas y definir una lucha y una causa. Muchas veces este problema, al estar relacionado con cuestiones sociales, no es un problema que de alguna forma tenga una fórmula y se resuelva de un día a otro, sino que como organizaciones, como parte de colectivas, nos enfrentamos a problemas sistémicos con un montón de variables que intervienen, muy complejas, en entornos muy de incertidumbre, y donde definitivamente solas no podríamos resolverlos. Sin embargo, para generar una campaña, en la medida en la que podamos ser lo más específicas y más finas en la definición de ese problema, o sea, es decir, si yo quiero atender el tema de violencia de género, al saber que es un problema muy amplio, muy complejo, donde intervienen un montón de factores, en la medida en la que yo pueda reducir un poco el foco de lo que realmente quiero lograr con mi campaña, nuestra hipótesis detrás de accionario es que pequeñas acciones generan grandes cambios. Y si nosotras podemos generar acciones, por más pequeñas que sean, o campañas por más compactas que puedan llegar a ser, la realidad es que tener un sentido de estamos avanzando, aunque sea poco, nos ayuda como a mantener la energía y seguir por todo el tiempo que nos lleve a hacer esta campaña. Entonces, nuestra propuesta para que la identificación del problema sea lo más fácil posible es a través de esta plantilla. Esta plantilla detona 5 preguntas clave
que lo que nos ayudan es a identificar el porqué del problema y por qué las soluciones que hasta ahora no han estado como tratando de resolverlo, no han tenido el éxito que requieren. El objetivo principal de esta sesión o de esta plantilla es sintetizar lo más que se pueda ese problema social, entender por qué persiste en la actualidad, o sea, digamos que este lienzo cuando estamos trabajándolo, a veces podemos tener algunas concepciones y cuando lo hacemos en colaboración con otras, pues surgen un montón de factores y de variables que por ahí no habíamos pensado. Entonces, nos lleva como a reflexionar bastante. ¿Qué problema identificamos? ¿Por qué es importante este problema? O sea, ¿por qué vale la pena estar invirtiendo tiempo y energía en resolverlo? ¿Quiénes son las personas, incluidas nosotras, si estamos afectadas directamente por el problema? La idea es que podamos identificar los rasgos específicos o las características de este tipo de personas a las que nos queremos dirigir. Después hay una parte donde se trata mucho de entender cómo este problema ha sido abordado hoy o en la actualidad, y pues hacer así como una especie de reflexión al respecto. Y entender y quizás hacer un esfuerzo de qué se necesitaría extra para poder avanzar en la solución de este problema. Entonces, nuestro punto es que cualquier campaña inicia con esta reflexión, sí o sí. Y aquí, para que no hable tanto, ¿quieres compartir, Abel, cómo con las compañeras trabajadoras del hogar se completó este lienzo? Sí, claro, con mucho gusto. Vale. Muy bien, pues este lienzo nos ayuda como a entender, bueno, aquí está como muy simplificado, que un poco es el objetivo de este lienzo, ¿no? Como ayudarnos a aterrizarlo lo más concreto, lo más simple, aunque pues, seguramente, no sé, ustedes conozcan y tengan mucha bibliografía y muchos más datos, pero acá lo importante es que quede en este lienzo. ¿Y por qué es importante que quede en este lienzo? Porque todos tendríamos que estar en el colectivo, en la organización, en el grupo, ¿no? Que impulsa las campañas. Todos tendríamos que tener la misma conceptualización del problema. Entonces, si tuviéramos, o sea, aunque el problema de raíz de las trabajadoras del hogar es mucho más profundo, esta es la puntita del iceberg, pero esa puntita del iceberg nos ayuda a que todos lo podamos entender y que podamos avanzar en la campaña y que todos entendamos qué problema buscamos resolver. En el caso de la campaña que hicimos con las trabajadoras del hogar, fue una campaña que se llamó Mi Trabajo Cuenta, que buscaba, bueno, este nombre lo pusimos en las sesiones de trabajo creativo con las trabajadoras, pero iniciamos definiendo el problema. Entonces, logramos identificar que en México hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar que no cuentan con derechos laborales básicos ni seguridad social. Acá el reto es que el problema quepa en un post-it. Entonces, y aquí seguramente se van a llevar sus discusiones, ¿no? Y va a tardar un poco en que cuaje en un solo post-it, pero ese es el reto, ¿no? Ponerlo en un solo post-it. El por qué es importante sería entender como con datos. A mí en lo particular me gusta poner como el por qué, los datos que respondan al porqué de la importancia del problema siempre en bullets de datos. Entonces, 99% no cuenta con ningún tipo de contrato, 76.5 ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, 70% de las trabajadoras no logra acceder a sistemas de salud público y 57.7 tienen 40 años o más, lo cual también habla pues, de un grupo mayoritariamente de personas adultas mayores. Entonces, acá ya estoy poniendo como en bullets la importancia porque es importante dar una respuesta a este problema sistémico.
Luego, ¿quién se ve afectado por este problema? Aquí es hablar un poco de las personas. En general, en el caso de las trabajadoras del hogar, son personas trabajadoras del hogar, que son jardineras, choferes, empleadas domésticas, y la característica principal es que tienen dificultad para organizarse y para exigir sus derechos, porque la mayoría viven bajo un esquema de multipatrón, ¿no? Una trabajadora del hogar pues tiene varios patrones, que pues hace que a la vez sea difícil exigirle sus derechos. ¿A quién se lo exige? ¿A uno? ¿A todos? ¿No? Entonces, acá hace que se dificulte mucho más el tema de la organización para la exigencia de los derechos. ¿Cómo solucionan el problema actualmente? Esto fue pues, antes de la garantía de la seguridad social, pero pues sus problemas los resolvían trabajando en promedio 10.7 horas al día. Algunas pues sí logran negociar derechos como los días de vacaciones, sin embargo pues no se los pagan aunque les garanticen los días de vacaciones, o algunas muy pocas de recibir aguinaldo, ¿no? De hecho, de este insight o de este hallazgo, pues sacamos después, ¿no? También una campaña sobre el tema de los aguinaldos, ¿no? Que los empleadores dieran aguinaldo a las trabajadoras del hogar en diciembre. Tienen que pagar también de su bolsillo medicinas y consultas. Entonces, como podemos ver, pues la forma en que se solucionan sus problemas las trabajadoras del hogar, pues es trabajando mucho y a través de su propio bolsillo, lo cual incrementa pues, la desigualdad. ¿Por qué las soluciones al problema de la falta de seguridad social no eran suficientes? Porque todo este esquema pues perpetuaba las desigualdades, ¿no? Si eres una trabajadora del hogar y aparte pues, te enfermas, tienes que pagar de tu bolsillo las medicinas y las consultas, pues se va incrementando la desigualdad. Esto también preserva un modelo de esclavitud moderna y mantiene la discriminación hacia el sector, una discriminación sistémica. Entonces, al momento de realizar este ejercicio, como se pueden dar cuenta y conforme les fui como narrando este lienzo, pues iban saliendo ciertas ideas que nos sirven para ir pensando en tácticas, en campañas que podemos hacer, en el tema del aguinaldo, qué pasa si hacemos una infografía en donde contemos los bullets, ¿no? Tal vez la gente no sepa este dato de que el 76.5% de las trabajadoras ganan 1 o 2 salarios mínimos. Es un ejercicio que al momento de estarnos haciendo estas preguntas van a surgir ideas y es un poco la provocación de este lienzo, ¿no? Que podamos estar todas de acuerdo en qué problema estamos intentando resolver y conforme vamos respondiendo las preguntas vayan surgiendo ideas que vamos a tomar más adelante, cuando pensemos ya en las tácticas que vamos a hacer en nuestras campañas, o el nombre, ¿no? Acá un poco en este ejercicio surge el nombre de mi trabajo cuenta, ¿no? Que es que cuente el trabajo no solamente las historias de las trabajadoras del hogar, sino que pues, se le dé un valor al trabajo, al trabajo doméstico, ¿no? Y bueno, esto fue como la explicación de la campaña de mi trabajo cuenta. Regresamos contigo, Jenny. Muchas gracias, Abel. Creo que la parte clave acá es justo lo último que mencionabas, ¿no? O sea, tener esta conversación, esta reflexión al respecto del problema ya nos empieza a dar ideas hacia dónde queremos enfocar la campaña. Y precisamente lo que queremos hacer ahora con ustedes, compañeras, es poder hacer un pequeño ejercicio como para comenzar a ejercitar esta parte. La propuesta es que en parejas, o sea, estemos en 2, yo voy a hacer unos grupos ahora, y va a ser bastante aleatorio, pues, muy probable les toque con compañeras que ya conozcan o no, pero el punto es que puedan, con estas preguntas que igual vamos a dejar como aquí compartiendo la pantalla, puedan definir cuál es su problema. No, igual no, no personal, sino es el problema que ustedes quieran como
o sea, que estén abordando ya con sus propias colectivas y movimientos, y cada una le cuente a la otra cuál es el problema, por qué consideran que es importante, quién se ve afectado por este problema y cómo solucionan el problema actualmente y por qué no es suficiente lo que se está haciendo. O sea, estas mismas preguntas que se hicieron con las compañeras de las trabajadoras del hogar, ustedes las puedan comentar. La otra persona, o sea, la otra parte de la pareja, la idea es que tenga una escucha activa de lo que una le esté contando. Y pueda también de alguna manera opinar al respecto de lo que está comentando. O sea, es decir, ¿sabes qué? Creo que ese problema quizá es un poco más amplio, o por qué no agregar esta otra variable de por qué es importante esto. O sea, que se vuelva como una especie más de diálogo, pero lo primero es que una, y ustedes lo decidirán directamente, sea la persona que exponga, ¿no? ¿Qué problema hasta ahora han logrado identificar en sus movimientos o en sus colectivas? Vamos a dejar para esto 10 minutos en total y va a ser algo muy, muy al azar. Si tienen dudas de, no, todavía no, gracias. Si tienen dudas de lo que acabo de comentar ahora, se los escribimos en el chat para que no, no quede así como tan al aire. Si somos 18 personas, entonces tendré que crear 9. Dios. 9 grupitos, si no estoy mal. O asignar automáticamente. Les va a pedir unirse, si están de acuerdo. Y así quedamos, ¿vale? Ahí se supone que les pide unirse. Sí, bien. Y Vanessa. Hola, Vanessa. No sé si andas por ahí. Sí, perdón. No, te pidió entrar, ¿no? Según. Regresé y me vi, estaba en la pantalla yo, ya que me nombraste, ya justo vi. Ya voy a entrar, una disculpa. No, no te preocupes, nada más para... A ti, Carpia, te pidió entrar.
Hola. Hola a todas. Hola. Bueno, espero haya sido interesante este intercambio. Por si no se conocían, con algunas compañeras pues ya se conocen y si sí, pues pudieron, si ya se conocían, pues pudieron platicar un poquito del problema que ya están enfrentando y abordando. Vamos a terminar pronto la sesión, esta primera que les decía que era una parte de introducción a la metodología para que empiecen a experimentar cómo es que se completan estos pasos y estos lienzos, estas plantillas. La idea es que sí sea no solo en pares, sino de forma colectiva. Va a haber una primer tarea para todas ustedes con su propio movimiento. El objetivo es que de aquí al próximo jueves puedan tener una sesión grupal. No tiene que ser muy larga, pero el objetivo es que puedan llenar esta plantilla. ¿Cómo la llenan? Bueno, les vamos a dar acceso a esta herramienta de mural para que la puedan llenar. Si por ahí ven que es igual no les late tanto la tecnología o lo que sea, puede ser incluso en un papel. O sea, ustedes van a tener esta plantilla, pero pueden llenarla en un papel y pues más bien hacerlo de forma manual. El objetivo es conversar, el objetivo es reflexionar con su propia colectiva y llenar esta plantilla, porque el objetivo es que tengamos ya después cada uno de los movimientos tenga su propio tablero con cada una de las plantillas y a fin de cuentas podamos como documentar todo el proceso del armado de la campaña. Ojalá y la idea es que se pueda implementar, sería genial, pero si no, ya tienen el método y el proceso para poder hacerlo en cuanto se active una acción. Ahí, Daniela, cuéntanos. Ya está lloviendo, caray. Hola. Oye, una pregunta, de repente a nosotras como que se nos complica lo de reunirnos por los horarios y eso, y porque el fin de semana tenemos actividades también en nuestra expo, pero nos ha funcionado hacer formularios y que nos viertan ahí y después consensar. Padre. No sé si se podría hacer de esa forma. Sí. Incluso podría ser hasta, no sé, si tienen un grupo de WhatsApp, o sea, como pues ahí mismo poner la pregunta y pues cada quien contesta. O sea, la idea es que no sea algo que les complejice mucho la actividad ni la vida, si no hay tanta chance de, bueno, estemos todas. El formulario creo que es una buena idea. Nunca lo hemos aplicado, pero lo podríamos hacer también en otra ocasión. Pero sí. Ok, gracias. ¿Alguna más tiene alguna duda relacionada con esta tarea como colectiva, como movimiento que se van a quedar? Les vamos a mandar un mail, igual con las instrucciones y la plantilla, para que no tengan problema. Pero si no hay objeción, pues la idea es poder hacer esto. La siguiente sesión vamos a trabajar en dos partes. Por un lado, cuando ustedes, ya lleguemos con el lienzo al próximo jueves, de identificación de problema. Otra parte que es súper importante para ir acercándonos a construir una campaña es definir el objetivo. El para qué estamos haciendo la campaña específicamente. Y para eso, quizá algunas de ustedes ya conocen la metodología de diseño de objetivos que se llama SMART, pero quien no la conozca, pues básicamente es
tratar de definir nuestro objetivo con 5 variables específicas, que sea simple, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante, o algunas veces también le ponen como que sea realista y que tenga una temporalidad. Entonces, vamos a trabajar un ejercicio de generar el objetivo bajo esta técnica de la forma más concreta posible. Y la otra parte de la sesión está enfocada en entender las bases de la narrativa pública. La narrativa pública es un enfoque de un académico muy famoso que se llama Marshall Ganz, que trabaja mucho el tema de organización comunitaria, de liderazgo, de cómo lograr que las personas se inspiren y se movilicen, y tiene todo un enfoque muy específico de cómo podemos movilizar a través de nuestras propias historias. La narrativa pública se compone de la historia del yo, la historia del nosotros y la historia del ahora. Entonces, este enfoque nos ayuda a construir la narrativa de nuestra campaña y la vamos a conocer también en la próxima sesión para que probablemente este enfoque también les ayude a que las campañas de sus movimientos sean muchísimo más enfocadas en conectar con las compañeras que queramos que sean parte de esto, a través de ustedes como personas y a través de su propia historia, que es muy relevante en todo esto. Eso es para pues, adelantarles un poquito lo que vamos a trabajar. También les vamos a mandar un correo previo, quizá si tienen tiempo está bueno para que conozcan un poquito de ejemplos de campañas que trabajan con este enfoque del yo, del nosotras y el ahora, y nos vayamos inspirando hacia la siguiente sesión, que es más creativa y más de eslogan y de nombre y de un montón de cosas que ya se ponen más interesantes. Y sí, ya sí ve la misma, las sesiones serán los jueves a las 7, las 4. Entonces, igual, como decía al principio, las grabamos por si no se pueden sumar, pero bueno, si no tienen ninguna duda, comentario, queja, lo que se les venga a la mente, pues vamos a dar por inaugurada este laboratorio de incidencia. Espero les haya gustado esta primera sesión y pues seguimos, ¿no, Abel? ¿No, Isa? Sí. El único comentario es que duró muy poco el tiempo de la participación, de compartir en la actividad. Vamos más Sí. largo. Sí. Sí, es que luego uno se inspira, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay que hacerlo más largo. Y ahí también nada más, Jime, y a ver, como las chicas no se conocen entre sí, o sea, antes de este proceso con Accionario, pues también va a ser como padre porque se van a ir como conociendo más e intercambiando, entonces. Sí. Eso. Siempre un Eso poquito nos más. lo llevamos de tarea, Flo. Muchas gracias. No, mil gracias a ustedes y mil gracias a todas por sumarse, y sé que los jueves en la tarde, pero está muy padre. Muchas gracias a todos. Seguimos, entonces. Gracias. Gracias a todas por su tiempo y entusiasmo. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Bye. Bye, cuídense. Bye. Bye. Carpia. Súper. Ya se fue Carpia. Bueno. Pues sí. Aquí te veo. ¿Cómo va todo por allá, Jimena? Bien, pues con la lluvia, ¿no? Como que... Refresca un poco. ¿Pero por allá está lloviendo? Aquí sí, en la hacienda. Sí, ya sé.
Está Estoy bien. cotorreando. Va, Te veo. nos vemos ahorita. Bye.